¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Todavía persisten los ecos de lo que dejó la votación del presupuesto para el 2023 que se dio hoy a primera hora de la mañana. Ayer estuvimos cubriendo la sesión en vivo, tuvimos la palabra prácticamente de diputados de todos los bloques. Bueno, finalmente se aprobó en general el proyecto, ¿no? Pero eso incluye, cuando digo en general, las malas noticias que te estuvimos dando estos días. Por ejemplo, que se reduce en más de un 15% el presupuesto en educación. Pero al margen de esto, no consiguieron los votos, el oficialismo, para sancionar el artículo que permite avanzar sobre el impuesto a las ganancias al Poder Judicial, pero sí le dieron los votos, por ejemplo, para tener un privilegio para los camioneros, que uno lo puede analizar de distintas maneras. Quizás no esté mal que un agregado como son los viáticos de un sector que trabaja no pague ganancias. Yo hasta dudaría que el salario debería pagar ganancias, pero si todos pagamos, ¿por qué los camioneros tienen esa excepción? Que en definitiva tiene un costo fiscal, y ese costo fiscal lo pagamos todos nosotros, lo pagan nuestros jubilados, que cobran por debajo de la línea de indigencia. Cada vez que compran un paquete de fideos, con ese IVA van a suplir ese privilegio que tiene la corporación camioneros, porque de eso se trata, ¿no? Terminó siendo la ley de presupuesto presentada por el gobierno, como venimos diciendo, un presupuesto para amigos, donde se benefició a los amigos, o se intentó beneficiar a los amigos, porque algunas cosas no consiguieron los votos necesarios para que así suceda, y se perjudicó o se intentó perjudicar a los enemigos, por ejemplo, al Poder Judicial, por ejemplo, a la clase media, con algunos impuestos que se crearon como la tasa aeroportuaria, que ya me voy a referir a eso. Déjame contarte que ya están los estudios, la diputada nacional Sabrina Ahmeyet, con ella vamos a estar hablando de esta sesión, del presupuesto, del recorte en educación. Pero además, en el segundo bloque va a estar con nosotros Miguel Ángel Calvete sobre el tema del aumento de las prepagas. Vos sabés que uno lo tiene que decir como noticia, también hay como una ironía, ¿no? Hoy Cristina se quejó por el aumento de las prepagas, dijo que ella se opuso de modo reservado. A veces habla Cristina como si fuera una analista de la política, ¿no? O un periodista, o alguien de la oposición, y es la vicepresidenta de la Nación. Bueno, su gobierno, Cristina, por más que usted se queje, va a aumentar las prepagas este año 114,5% en diciembre, prácticamente un 15% por encima de la inflación. Hoy me explicaban que también es cierto que en los últimos 2 años, producto de la pandemia, en el afán de evitar que suban las cuotas demasiado y que la gente abandone el sector del privado para ir al sector de salud, que estaba saturado por la atención de la pandemia, se le puso un freno a los aumentos. Bueno, y ahora hay que tratar de igualar. De todas maneras, en un año con tanta inflación, donde el poder adquisitivo pierde todos los días, donde el dinero cada vez vale menos, un aumento de esas características para un sector de la clase media no deja de ser importante. Bien, este es el programa del día de hoy, pero ahora me voy a referir a lo que se votó en el presupuesto y en especial al impuesto a los tickets aéreos, a los billetes aéreos, a los pasajes, una tasa aeroportuaria. Hoy estábamos viendo recién con Leandro Dario fuera de cámara cómo un pasaje prácticamente tiene el costo de 1/3. O sea, si vos compras un pasaje a Mendoza te sale 25.000 pesos, pero si lo pagás con los impuestos te puede llegar a salir más de 40.000. Pasajes que van al exterior, a Río de Janeiro, pueden salir 50.000 pesos, pero con los impuestos se te va a 130.000. O sea, ya todos los pasajes aéreos tienen una carga impositiva que es desmedida. Bueno, el gobierno le creó un impuesto, ¿para qué? Para financiar a la policía aeroportuaria, porque dice que tiene problemas de financiamiento. No se le ocurrió al gobierno buscar el financiamiento recortando gastos en otro lado, no, siempre la única idea que se le cae, generar más impuestos. Y hay un dirigente político, que es Javier Milei, del movimiento libertario, que durante su aparición política estuvo acá en estos estudios, durante su aparición en los medios de comunicación como dirigente político, se la pasa criticando a la casta política. La casta política, suponemos que según la mirada de él no es, sino son todos los demás, y se la pasa criticando al Estado, que el Estado genera impuestos, más impuestos. Y uno podría decir, algo de razón tiene Milei, y es cierto, Argentina tiene una carga tributaria desmedida y bastante inequitativa en muchos aspectos. Habría que revisar eso. Milei se ha encargado de ser un abanderado de quitarle impuestos a la gente. Sin embargo, como diputado nacional, tanto él como Victoria Villarruel de su bloque y Carolina Píparo,
que está en la provincia de Buenos Aires, se levantaron y se fueron a la hora de votar. En particular, cada uno de los artículos, entre ellos el impuesto a la tasa aeroportuaria. ¿Sabes por cuántos votos se aprobó el nuevo impuesto? Por un voto. Es decir, que si ellos se quedaban en el recinto votando en contra, ese impuesto hoy no existiría. Pero existe también gracias a que los abanderados de los antiimpuestos, de lo que dicen que la libertad avanza contra los impuestos, terminaron jugando a favor del gobierno. Vaya a saber por qué se levantaron y se fueron. Y ese impuesto nuevo está. Hay que decir que el diputado José Luis Esper, que pertenece a Avanza Libertad, se quedó y votó en contra. Digamos, teniendo en cuenta lo que es el mismo espacio político. Se quedó y votó en contra, Esper. Bueno, estos tres diputados que te nombro se levantaron y se fueron y permitieron que el gobierno generara un nuevo impuesto. Y uno se pregunta, ¿para qué tanto señalamiento, para qué tanto encono contra la política, contra lo que es supuestamente la casta? ¿Para qué tanta alarde de que ellos son antiimpuestos y cuando tienen la posibilidad de, como diputados nacionales, como legisladores, representantes del pueblo, de la gente que los votó, que los puso ahí para defender esas ideas que sostuvieron durante la campaña, se levantan y se van? Hoy estábamos viendo que Javier Milei, desde que es diputado, participó de 61 sesiones. En 41 de ellas se levantó y se fue antes de votar. ¿Para qué tenemos un diputado? ¿Para qué están los diputados? Si no es para votar a favor, en contra, para abstenerse, para dar quórum, quórum. Pero una vez que el quórum está dado, por lo menos hay que bajar, votar en contra, marcar terreno, por lo menos ser consecuente con lo que se predica. ¿Qué es lo que no hizo Milei y su gente? No hicieron Milei y los otros dos diputados, Píparo y Villarruel, no son consecuentes con lo que predican. Predican una política antiimpuestos, pero cuando como diputados opositores pueden frenar uno, se levantan y se van. Digo, hay que ser más consecuente con la palabra, hay que tener mayor compromiso con la palabra, porque después, cuando señalan al presidente, y con razón, que ha devaluado la palabra, porque habla de un país que no es. Hoy a la mañana, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención en una entrevista radial. Dijo que el salario, en la Argentina el salario real está ganando la inflación. No sé, será Narnia, no en la Argentina, porque eso está lejos de suceder. Y después, contestándole a Mauricio Macri, hablando de qué es ser progre, dijo, bueno, si defender la educación pública como yo la defiendo, ser progre, soy progre. Lo dijo 2 horas después que se votaba un presupuesto donde había un recorte del 15,5% a la educación pública y en un año donde ya se bajó un 5% el presupuesto de este año a la educación pública y se recortaron 50.000 millones de pesos de gastos, por ejemplo, el plan Conectar Igualdad y Infraestructura Escolar. Todo este año más lo que viene el año que viene, después de 2 años de pandemia sin clases. Cuando dice que el presidente devalúa la palabra, como suele decir Javier Milei, hay que decir que con actitudes como la que Milei y los suyos tuvieron en el recinto, en el tratamiento del presupuesto, han devaluado su palabra y su credibilidad. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca, aquí en el Canal de la Ciudad. Lo que tenemos es un sector al que se le ha eximido de pagar impuestos a las ganancias sin ningún argumento lógico. Y la oposición tomó esta posición que la verdad a mí me cuesta entenderla. Nosotros no defendemos desde el Poder Judicial ningún privilegio de ninguna manera. Lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que de ninguna manera la medicina prepaga está subiendo arriba de la inflación. En el 2021, cuando correspondía aplicar los aumentos, se pidió que esos aumentos pasen para el 2022. Y en el 2020 ni siquiera se aplicaron los aumentos. Hay que recuperar el control del Estado, porque ellos te dejan un Estado totalmente cooptado por la militancia. Y eso hay que hacerlo el día 1, porque después no puedes gobernar. Y después, si no gobernás y no tenés la capacidad de demostrar a la velocidad que la gente te pide hoy, como también decía José María, después no te reeligen. Entonces vos tenés que llegar y correr toda esa militancia para poder transformar en tiempo y forma y que la gente vea que hay un progreso. Creo que nosotros tenemos que seguir el camino que hemos iniciado. Creo que este es el camino correcto. No vamos a dejar que los profetas del odio, los profetas del pasado, los profetas de la desigualdad, los profetas de la desesperanza vuelvan a ganar en la Argentina. Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 0 horas.
no nos dividan abajo, porque esa división puede ser funcional al kirchnerismo. O sea, una cosa es la competencia nacional, así que yo estoy tratando de sumar voluntades del PRO, no dividirnos, porque me parece que lo que mejor garantiza la continuidad en la ciudad es una gestión del PRO. Lo que inició Mauricio, lo que sigo con mucho éxito Horacio y su equipo, me gustaría poder continuar lo mismo. Bueno, arranca el programa. ¿Qué hace, Leandro? Buenas noches. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un presupuesto que tiene sus condimentos, ¿no? Se terminó aprobando media sanción. Sí, y dos cuestiones que el gobierno no pudo impulsar, que fue el tema de retenciones, ahí no le dieron los votos, y también el tema de que los jueces o los empleados judiciales paguen impuestos a las ganancias. Recordemos que lo de retenciones significa que en la ley, el proyecto del oficialismo le daba facultades al Poder Ejecutivo, a Sergio Massa, para mover la alicuota de las retenciones y que no tenga que pasar por el Congreso. Bueno, en eso no tuvo los votos. Ahí tuvieron un límite, digamos, por parte de la oposición. En otros artículos, como por ejemplo beneficiar a camioneros en el tema de impuestos a las ganancias. Ahí lograron. Ahí lograron los votos que necesitaban para aprobarlos. Bueno, camioneros contentos con eso, pero la CGT bastante enojada porque no pudieron votar el artículo que beneficia a las obras sociales sindicales, que es un tema que vamos a tocar hoy, el tema de la salud, porque por el aumento de prepagas y todo eso. Pero la semana que viene le pidieron una reunión urgente a Sergio Massa. Así es. Porque contaban con ese dinero en la CGT. Vos sabés que las obras sociales sindicales lamentablemente a veces terminan siendo una caja anexa a la que manejan los sindicatos, ¿no? Totalmente. Y eso se da también en un contexto político, Daniel, de tensión entre muchos sindicatos de la CGT y el kirchnerismo más duro. Vos recordás que cuando fue el Día de la Lealtad hubo un acto de la CGT en obras sanitarias y otro acto del kirchnerismo duro con CTA y camioneros en la Plaza de Mayo. Sí. Es decir, hay un enfrentamiento político ahí abierto. El tema de las obras sociales era muy importante para los sindicatos y el gobierno no logró la aprobación de ese artículo. Bueno, el presupuesto con una protagonista, una diputada nacional de la oposición. La presentamos de la siguiente manera. Se trata de Sabrina Ahmeyet, que es diputada nacional por Juntos por el Cambio, es politóloga, profesora de Pensamiento Político Argentino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de Investigación de la Universidad, la UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien. ¿Dormiste algo? Unas horas. Terminaron tarde, ¿no? Toda la noche la sesión. Empezó a las 2 de la tarde, terminamos de sesionar 9:30, 10 de la mañana. Bueno, ¿qué te deja a vos como experiencia este tratamiento de este presupuesto y la votación? Es un presupuesto que tiene claramente la marca de Sergio Massa. Esto se vio desde el comienzo del tratamiento. A diferencia de lo que fue el presupuesto del año pasado, en este presupuesto aparecieron los ministros, estuvieron de forma desordenada, poco tiempo, sin aviso, pero estuvieron ahí, algunos respondieron algunas preguntas y es un presupuesto en el que se podía ver línea por línea que había muchas cosas que estaban realmente teledirigidas. Era un presupuesto pensado muy a medida amigos del poder y para las corporaciones típicas. Y era un presupuesto que de alguna manera, yo lo decía ayer en el comentario editorial, hoy hablé del presupuesto amigo, pero digo, era un presupuesto como para ordenar la interna del Frente de Todos con vista al año que viene también, ¿no? Sí. Donde le daba a los amigos y le quitaba a quienes no, a los enemigos, si se quiere. Sí, y es un presupuesto incómodo porque es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que viene a pagar en este momento los platos rotos de la fiesta kirchnerista y de la corrupción kirchnerista, de ambas cosas. Entonces tiene que hacer recorte. Lo que nosotros criticamos desde el comienzo, desde la presentación el 15 de septiembre de este presupuesto, es que recortaba. Porque estaba recortando educación, vos lo decías recién. Sí. Niñez y adolescencia también. Exactamente. Aparte, niñez en todo el aspecto social, en discapacidad también hubo discusiones sobre qué iba a pasar. Fíjate que en un país donde el INDEC te señala que más de la mitad de los chicos son pobres, que venís de 2 años de pandemia donde perdiste o lograste la desvinculación, lo logró el gobierno de muchos de chicos de la escuela, donde bajó la calidad de los aprendizajes producto de la educación a distancia, y donde tenés que salir a reforzar, recortás. En infancia y en educación. Absolutamente. Y aparte, como vos decías, viene de los 70.000 millones que él le sacó a educación este año. Viene de Alberto Fernández diciendo yo soy un defensor de la educación pública. En un país en donde están terminando la escuela en tiempo y forma 16 de cada 100 chicos. Entonces tenemos serios problemas. ¿En qué cosas recortaban 50% en evaluación? No quieren medir, no quieren que se sepa cómo están aprendiendo esos chicos, tampoco de evaluación docente. Y también recortaron en infraestructura escolar, con lo cual
frenás la construcción de salas de jardín de infantes de educación inicial, lo que te imposibilita cumplir con la ley de educación nacional, que es incorporar chicos de 3 o 4 años a la educación formal, ¿no? Pasó algo muy interesante en la madrugada. A las 9 de la mañana, después de que se comieran durante todo el debate a Juntos por el Cambio, planteando que perdieron la bandera de la educación, que no pueden seguir diciendo que la defienden, porque algunos de sus diputados ayer intentaron hacerlo y nosotros dejamos claro cuáles eran las razones por las cuales vienen sistemáticamente, desde que asumió Alberto Fernández y a partir de la pandemia, atacando la educación. Y hubo un final bastante inesperado por todos nosotros que deja un sabor agridulce, te diría. Carlos Heller hizo una propuesta de último momento en el que se comprometió a que un 1.3% del PBI iba a ser el mínimo que iba a estar destinado a educación. Esto fue propuesto a las 9 de la mañana sin conversarlo previamente con ninguno de los bloques y quedó a discreción del jefe de gabinete cómo se va a repartir esta plata. Acá nosotros planteamos algunos problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde van a salir esas partidas. Nos habíamos pasado durante toda la sesión discutiendo el presupuesto y para que la gente sepa, hay cambios que se introducen durante las largas horas de la sesión porque son negociaciones que van cerrando. Bueno, de esto no se planteó absolutamente nada. Se votó el presupuesto. En general, en particular, faltaban solamente 2 capítulos y salió esta cláusula. No sabemos de dónde van a sacar los recursos y tampoco sabemos a qué programas específicos los van a utilizar. Así que terminamos con una alegría, que es que finalmente reconocieron que estaban haciendo un ajuste feroz en educación y lo llevan a un porcentaje del PBI mayor que el que tuvo este año, pero lo hacen de una forma absolutamente discrecional y arbitraria. Hablaron primero con Baradel y nunca con la oposición. ¿Cómo quedó el clima dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que la UCR favoreció el quórum, mientras que la coalición cívica y el PRO no lo dieron ese quórum y tenían una posición más contraria? Sí, creo que fue un ejercicio interesante sobre cómo estamos funcionando como coalición y también cómo tenemos que funcionar en vistas del 23 cuando seamos gobierno, porque pudimos transitar realmente en paz diferentes posiciones sobre el quórum, incluso sobre la votación. Algunos votaron a favor, el PRO se abstuvo, la coalición cívica estuvo en contra y en todos los artículos que para nosotros eran fundamentales, estuvimos juntos. Entonces me parece que ahí hay miradas que... Ustedes tienen un compromiso público como interbloque de no aprobar más impuestos. De no aumentar impuestos. No aumentar y no aprobar impuestos. Ambas cosas. Por el tema de la tasa aeroportuaria que se creó ayer, todo el interbloque Juntos por el Cambio votó en contra. Sí. ¿Y qué opinan de la actitud de los libertarios, de Milei, Villarruel y Píparo? Es absolutamente irresponsable lo que hicieron. Sus electores esperaban que ellos estuvieran ahí sentados, que votaran el presupuesto en contra. Fantástico, entendemos los argumentos por los cuales lo votaron en contra, pero también cada voto de ellos contaba para bajar impuestos. Nosotros llegamos apenas a lo que ustedes contaban de la delegación de la tasa de las retenciones. Apenas por un voto lo logramos, nada más. Si ellos hubieran estado, estábamos mucho más holgados y estamos seguros que tendrían que haber acompañado por lo que están diciendo. Y esto afecta un montón, porque es a la exportación de carne, es a la exportación de arroz. Salvo soja, hay un montón de retenciones que podían ser aumentadas a discreción del jefe de gabinete. No estuvieron ahí. No estuvieron tampoco frente a realmente el ataque directo que el kirchnerismo llevó a la justicia en la agenda de Cristina. No estuvieron para frenar eso y no estuvieron tampoco, y ahí lamentablemente no alcanzó el voto de Juntos por el Cambio, para frenar este impuesto que hace que para los argentinos sea prohibitivo viajar. Prohibitivo. Ahora, en el tema de la tasa aeroportuaria también hubo 3 diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron presentes, que son entre ellos Stolbizer y Gustavo Santos. ¿Qué pasó ahí? Hay que preguntarle a Margarita, yo la había visto antes en el recinto, no sé
porque se fue. Santos, me parece, no estoy segura, que no estaba en la Argentina y que había avisado que no iba a estar. Es decir, con conversación, ya que había 3 personas, estaba Píparo, estaba Villarroel y estaba Milei, se podía subsanar esta ausencia durante las horas de la votación. Lamentablemente no llegamos a lograrlo. Hoy habló Javier Milei a la tarde y explicó que ellos, por estrategia o por convicción, solo votan a favor o en contra de los proyectos en general. Y creen que la discusión del articulado de cada proyecto es entrar en la tranza de la casta política. Es un error absoluto. Milei desconoce, estando ya hace casi un año, el 10 de diciembre asumió como diputado, desconoce de qué se trata el ser diputado nacional, para qué lo pusieron ahí, para qué lo eligieron. No va a las comisiones, no presenta proyectos. Estuvimos viendo en cuántas votaciones estuvo y no estuvo ni siquiera en la mitad de las votaciones. Y la realidad es que a los ciudadanos se los defiende en cada artículo, no solo en la votación en general, porque hay veces que no alcanzan los votos para dar vuelta a la votación en general y sin embargo se puede obligar a que retiren artículos o a que se anulen algunas partes muy conflictivas de los proyectos. Y Juntos por el Cambio, con el número incómodo que tiene, número incómodo porque somos 116, estamos cerca de lograr la mayoría, pero siempre con algunos aliados, siempre con algunos acuerdos. Solos no nos alcanza. Ustedes en Juntos por el Cambio, por ejemplo, Evolución Radical, creo que es el sector de Martín Lustó, dio quórum. Dio quórum. Y el radicalismo también. ¿Todo el radicalismo dio quórum? De Mario Negri también. Todo el radicalismo. O sea, sí. En general el radicalismo, salvo excepciones, decidió dar quórum. Sí. También votar en contra para dar quórum. También porque, para entender, y ellos lo explicaron mucho, ellos introdujeron varias reformas que todos Juntos por el Cambio apoya dentro del presupuesto. No, te pregunto, porque este año, por ejemplo, no tenemos un presupuesto vigente porque el año pasado, producto de ese desafortunado discurso de Máximo Kirchner a la hora de votar, porque se lo iba a votar la oposición, donde prácticamente le faltó muñeca política porque rompió todo un acuerdo que tenía para tener presupuesto. Siempre nos quedaremos con la duda de si lo hizo a propósito o no. Claro. Y algunos decían, mira que si no le das presupuesto al gobierno, justo en un año electoral lo liberás a hacer lo que quiera con las partidas. También, digo, te pregunto esto por no haber dado quórum, ¿no? No sé si para ir era mejor dar quórum y después votar en contra, ¿no? El quórum lo tenía, Evolución había dicho hacía tiempo que iba a dar quórum y que iba a apoyar justamente por las mejoras que había logrado durante la discusión en comisiones del presupuesto, entonces no estaba en riesgo este año la aprobación del presupuesto. Después nosotros lo que consideramos desde el PRO es un presupuesto con una meta de inflación del año que viene de 60%. Todos nosotros sabemos, todos, que no se va a cumplir esa meta de inflación. Y el presupuesto, cuando la meta de inflación no es la que se va a cumplir, está todo erróneo, está todo equivocado. Bueno, una de las cosas que se negoció es una cláusula gatillo. Si es más alto que eso, tiene que volver al Congreso y lo tenemos que volver a debatir. Eso es un avance. Eso es un avance, claro que sí. José Luis Espert se diferenció del resto de los liberales. De hecho, él votó con Juntos por el Cambio. Sí. ¿Es eso el germen de un acuerdo programático de cara a las elecciones del año que viene? ¿Puede surgir algo ahí entre Espert y Juntos por el Cambio? En principio me parece que es un signo de responsabilidad de José Luis Espert, que estuvo ahí, que defendió, que su voto hizo honor a lo que su electorado le está pidiendo que defendiera. Después, él ya está lanzado como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Nosotros dentro de Juntos por el Cambio tenemos varios candidatos y transitaremos esa interna en los próximos meses. Pero en principio respeto a lo que sucedió ayer, que fue quedarse. Estábamos todos cansados, seguramente como también estaba Milei, pero nos quedamos y defendimos los intereses de los ciudadanos argentinos. Sabrina, la última del presupuesto, después te quiero hacer una pregunta como historiadora. Respecto a que los jueces paguen o no ganancias, esto es un viejo debate. De hecho, hay una ley vigente que es de Cambiemos del 2017 que empiezan a pagar los jueces nombrados a partir del 2017. ¿Por qué votaron en contra esta vez?
¿O por qué no estaban de acuerdo con esta iniciativa? Nuestros especialistas, nuestros constitucionalistas nos explicaron que aprobar esto en el presupuesto era una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. Entonces, lo único que íbamos a lograr es que hubiera una catarata de juicios que se iban a producir y que iban a terminar generando más costo al Estado argentino, a los ciudadanos argentinos. ¿Pero conceptualmente estás a favor de que paguen ganancias a los jueces? Sí, absolutamente. Yo lo que estoy a favor es que todos tengamos el mismo régimen. No hay ninguna razón por la cual nadie, ningún poder tiene que tener privilegio. El poder legislativo paga ganancias, el Poder Ejecutivo paga ganancias, los jueces también pagan ganancia. Yo no estoy de acuerdo con los argumentos de que sacaría cierta libertad, cierta autonomía, significaría cierta presión. No. Y de hecho, en ese sentido, por eso el gobierno de Cambiemos decidió hacerlo siguiendo el método de los Estados Unidos, ¿no? Un método más gradual, más progresivo, todos los nuevos, menos conflictivo también. Pero bueno, la realidad es que esto es un lastre que nosotros en el tiempo que se viene nos tenemos que sacar de encima, no solo por la cantidad de dinero que es, porque la cantidad específica de los jueces, no hablo de todo el sistema judicial, ¿no? Porque ayer estaba en debate, están los jueces y también todos los trabajadores de la justicia, que incluso a nivel provincial, muchos que también deciden adherirse a este régimen especial y entonces no pagan ganancias. Nosotros lo que entendemos es que hay gastos muy importantes para recortar, principalmente en empresas públicas. Ahí nos diferenciamos mucho del oficialismo. Nosotros no vamos a recortar en educación, nosotros no vamos a recortar en salud, nosotros no vamos a recortar en niñez, nosotros no vamos a recortar en futuro, pero sí vamos a recortar en todo lo que es un lastre. Las empresas públicas las vamos a mirar y todo lo que estén gastando mal lo vamos a recortar. Y todos los privilegios que hay, no solo en el mundo de la política, pero también en el mundo de la política y en las diferentes corporaciones que se fueron armando, lo vamos a recortar. Sabrina, antes de despedirte, apelo a tu condición de historiadora, ¿no? Creo que escribiste algo al respecto. Hay toda una polémica alrededor de la película de 1985. Mira, justamente hoy se cumplen 39 años del acto de cierre de campaña de Alfonsín, el 9 de julio, en el Obelisco, un acto multitudinario, bueno, era el retorno a la democracia y todo lo que significaba. 2 años después se condenaba a las juntas militares. Para mí la película no refleja el espíritu de lo que había, por ejemplo, detrás de ese juicio. No se le da la entidad o el valor que tuvo Alfonsín, no se lo reconoce. Se castigan demasiado a Antonio Trócoli, el ministro del Interior de Alfonsín, que había tenido incluso, cuando presentó el informe de la CONADEP, había tenido hasta un discurso muy a favor de la justicia, y no se reconoce el trabajo de la CONADEP y no te muestra cómo el peronismo no participó de toda esa gesta. El peronismo se incorpora al nunca más después de esa gesta, no antes. Eso es lo que yo vi en la película. ¿Vos cómo lo ves como historiador? Lo primero que veo es que estamos hablando de 1985, que estamos hablando del juicio a las juntas, de que lateralmente estamos hablando también de la CONADEP. Lo veo como historiadora y lo veo también como docente. Hay muchísimos estudiantes míos que no sabían qué era la CONADEP. Claro. Y que se están enterando ahora qué es la CONADEP, qué es el juicio de la Junta. ¿Por qué? Porque con ese discurso que inventó el kirchnerismo de que todo empezó cuando Néstor bajó el cuadro y cuando dio el discurso frente a la ESMA pidiéndole perdón a los argentinos porque nadie había hecho nada, hubo lamentablemente muchos chicos que crecieron con ese relato. Entonces, lo primero que hago es celebrar que gracias a la película nosotros estemos hablando de esto. ¿No? Eso solo ya me parece bueno. Después yo creo que es una película que es muy injusta con Alfonsín y no por defender el alfonsinismo, que también lo puedo hacer, pero básicamente es muy injusta porque lo quiere mostrar escindente. Y eso no tiene nada que ver con lo que Alfonsín hizo durante su gobierno. Él no quería ser prescindente en el momento del juicio. Él lo que quería era que se juzgara a los militares, como vos decías, en contra de lo que querían otros políticos, en contra de lo que quería todo el PJ, en contra de lo que se terminó denominando ese pacto militar sindical, ¿no? Bueno, él quería enjuiciarlos, y no solo quería enjuiciarlos, sino que quería sacarlos de la corte militar y llevarlos a un juzgado civil federal penal. Lo logró.
lo logró y eso fue gracias a Alfonsín y eso no aparece en la película y para mí es una enorme Y la omisión falta. de que un sector de la política, en este caso el peronismo, no participó de esa gesta. El Sí. peronismo se suma al nunca más en la Semana Santa del 87, hay que decirlo también. Y en buena hora que lo hicieron con la renovación, pero ese viejo peronismo que venía de la década del 70, el de Luder, Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel, que era el que predominaba entre el 83 y el 85, no participó de la gesta del juicio a la Junta. ¿Le parecía bien la autoamnistía? Y bueno, lo proponían en la campaña también, ¿no? Es Por eso así. digo, recordar todo, es una película, y si yo creo que es una película, pretende dar un testimonio histórico desde la ficción, debería haber contemplado eso. Bueno, mi mirada, qué sé yo. No sé. Yo estoy de acuerdo, pero de cualquier forma celebro que la película exista más allá de esto. A mí me gustaría más la película, como historiadora sentiría que la película se acerca más a los hechos y tiene más sentido, pero más allá de eso, estamos hablando del juicio de las juntas, estamos hablando Traerlo de la ahora CONADEP. te parece bueno. Sí, me parece que es sano, que nos hace bien. Sabrina, gracias. Gracias por tu Muchísimas visita. gracias a ustedes. Vamos a ir al primer corte de la noche y cuando volvamos vamos a estar hablando de los aumentos a las prepagas, ¿no? Salado este año, 114,5% van a aumentar las prepagas. En diciembre van a haber aumentado respecto al 1 de enero de este año, incluso un 15% por encima de la inflación. Esto tiene una explicación, pero también tiene un dolor para el bolsillo de todos nosotros. Ya volvemos. Bueno, y hablando de golpes al bolsillo, Lean, un golpe duro es el que están recibiendo los afiliados a las prepagas de medicina, ¿no? Y así es. Hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó al gobierno que ella integra por este aumento de diciembre y por el aumento anual. Pero justamente Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical y referente de las prepagas, salió a contestarle y le dijo que esto es un cálculo que hace la Superintendencia de Salud en base a la evolución de los costos que tiene la medicina privada en la Argentina. Y mientras habla Leandro, vemos el tuit de Cristina, por si no lo viste, donde ella critica esto. Dale, Leandro. Sí, bueno, y justamente Velocopit salió a contestarle y le dijo no hay que enojarse con el cartero, sino que esto es un problema derivado de la inflación que sufre la economía argentina. Justamente yo te quería traer una serie de placas también que mide la evolución. A ver, le leímos. Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento de las prepagas de 13,8, decía Cristina, que es el que da a diciembre, que el gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga y que de esta manera suman el 114 anual de aumento otorgado, o sea, más de un 20% sobre inflación anualizada. Quiero decir que tiene razón Cristina, más allá que ella, que es raro porque ella forma parte del gobierno, pero tiene razón que a lo largo del año va a subir por encima. Pero Sí. Velocopit decía que había un retraso en la Bueno, eso es actualización. justamente lo que te quería mostrar en la placa, que si vos ves desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández hasta el día de la fecha, en 2020, en 2021 quedó retrasada los aumentos de prepagas con respecto a la inflación. Ahí lo estás viendo en pantalla. En 2020 hubo una inflación de 36,1%, que fue el año en el cual estuvimos encerrados por la pandemia, y solo un aumento de prepagas de 10%. Es decir, se pisaron esos aumentos porque es un precio regulado. Sí. Es decir, el gobierno tiene que dar una autorización para que aumente la cuota de la prepaga y ese año se decidió pisar los precios y los aumentos de las prepagas. En 2021 la inflación fue de 50,9% y el aumento de prepagas del 47%. También corrió por atrás de la inflación, un poquito menos, pero corrió por atrás de la inflación. Y recién en 2022, con una inflación proyectada de más o menos 100%, decimos más o menos porque no tenemos los datos todavía de octubre, de noviembre y de diciembre, la inflación estaría en 113, la inflación estaría proyectada en 100% y el aumento de prepagas en 113,8%. Es decir, con este aumento de prepagas de 2022 no llegan a recuperar el año 2020 y 2021 en el cual estuvieron mucho más retrasados con respecto a la inflación. Claro, ahí tenés un 26 en el 2020 y un 3, casi 4 en el 2021, casi 30%, y acá estarías recuperando la mitad o casi la mitad. Casi la mitad. Y si vos ves la inflación que hubo desde diciembre de 2019 al día de la fecha, rubro por rubro, vas a ver que justamente los aumentos que tuvo la salud es uno de los menores rubros que aumentaron a lo largo de este periodo del gobierno de Alberto Fernández. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Prendas de vestir y calzado siempre lidera, está ahí arriba de todo, fue el rubro que más aumentó. Después vienen restaurantes y hoteles. IPC general es la raya que ves casi a la mitad, que es verde más clarito. Verde más claro, sí. Y si vas de abajo hacia arriba, de las que menos aumentaron, quinto puesto está salud.
Es decir, está por debajo del IPC general. Claro. A nosotros nos parece un montón el aumento de este año en prepagas, porque cada vez que hay un aumento de prepagas le pega abajo de la línea de flotación a la clase media. Claro que sí. Pero si ves rubro por rubro, es menor a otros rubros y al índice general. Bien, el informe, pero además hay que decir algo, ¿no? Que durante la pandemia se pisaron los aumentos a las prepagas porque lo que intentaba el gobierno era que no sucediera un éxodo de afiliados del sector privado al sector público que estaba sobredemandado por la pandemia en sí. Entonces lo que estaban tratando de mantener la demanda equitativa entre el sector público y el sector privado. Bueno, ahora se están poniendo al día, pero como decís vos, con esta inflación y con la pérdida del poder adquisitivo, duele mucho en el bolsillo. Bueno, vamos a hablar de esto, de los costos que tiene la salud con el siguiente invitado. Se trata de Miguel Ángel Calvete, presidente de INDECOM, Instituto Nacional de Consumo Masivo, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina y además es empresario PYME. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Gustazo. Con tus números y... Bueno, ahí está bien lo que explicó Leandro, ¿no? Sí, hay solamente un error que bueno, en el tuit de la vicepresidenta, porque en realidad no es un 113, hay un 9% que era autorizado el 2021. Fueron 4 tramos del 9%, o sea que es algo menos, está en torno al 97%. Más allá de eso, un 97% igual es una barbaridad, ¿no? Ahora, como vos bien decías recién, durante la pandemia hubo un retraso en las actualizaciones. Lógicamente, no, el sistema, el gobierno trataba de preservar, obviamente también el sistema público, que estaba realmente demandado, sobredemandado. Y lógicamente fueron las prestaciones, había una subprestación por parte de las prepagas que se compensó con el tema COVID, pero más allá de eso, obviamente no se autorizaron los aumentos y había como se suele decir, los precios pisados, que decimos en economía, ¿no? ¿Qué ocurre? Hoy el sistema realmente está más allá de la economía en general y de productos, caso de los alimentos y salud y farmacia son los productos de medicamentos, son los productos más sensibles. Encontramos un sistema prepago, de medicina prepaga, un sistema sindical y el sistema público, donde realmente vemos, hoy hay una cantidad de obras sociales, que son alrededor más de 200 obras sociales, de las cuales 25 aproximadamente dan el 70% de los servicios. Es decir, hay una desnaturalización de todo el sistema de servicio, el servicio de salud. Razón por la cual sí, es verdad, lo que dice la vicepresidenta de este sentido, hace falta, lo ha dicho también creo que el superintendente de salud, lo dicen muchísimos sectores y los sectores de las prepagas. Obviamente hay que volver a fortalecer lo que es el sistema público y el sistema de la seguridad social, los sistemas sindicales, porque realmente hoy hay una desnaturalización en el aporte que hace cada uno de los trabajadores. Pero incluso, yo lo he hablado con mi compañera, Daniela Hacker, que es una de las pocas periodistas especializadas en salud que hay en la Argentina, y me decía, cuando ves la cartilla de las horas sociales, te ofrecen atenderte en el hospital público. O sea, pasaron las horas sociales sindicales, muchas te ofrecen servicios del sector público, te llevan a hospitales públicos. Bueno, de hecho, hay una migración muy fuerte. Hoy prácticamente... ¿Tenemos número de la migración del sector privado al público? 3,4, casi más de 3 personas de cada 10 están o bajando planes, es decir, planes... Bajando el plan de o migrando a la medicina pública. Eso es y esto ocurrió en el último semestre, ¿no? Entonces, estamos viendo que, y muchos vuelven también a sus obras sociales de origen. Aquellos que tienen el privilegio y la suerte de tener un trabajo en relación de dependencia formal, muchos están volviendo a su obra social de origen. Entonces, lógicamente, hubo una migración muy fuerte en su momento, aquellos obras sociales que pertenecen a gremios de mejores salarios, por lo general desregulaban en las grandes prepagas. Bueno, hoy está bastante se complejizó eso porque justamente cuando uno va a una prepaga, los turnos por lo general vemos que los estiran, los estudios o cualquier tipo de tratamiento, salvo que no sea urgente, por lo general lo dilatan en el tiempo, que es una forma de regular esta falta de incrementos y ponerse a tiro con los gastos. Porque no nos olvidemos que en el caso de
tanto medicamentos, tanto de servicios, el caso de paritarias y demás, superaron holgadamente las autorizaciones que dieron a las prepagas en aumento. Entonces, sin lugar a dudas, es uno de los sectores que aumentó, pero no tanto, está en sexto lugar, como bien decías. Más allá de este 114% anual que tienen autorizado a diciembre, los costos, más allá del retraso... Es un 97% en realidad. Lo real es un 97. ¿No es 114? No es 114. Tomando diciembre el 13,8, sumando el 13,8. Tomando la proyección, porque estamos computando un 9% de enero que en realidad era una autorización del año pasado, que sí son 4 tramos. Más o menos igual es una barbaridad, más del 90% es una barbaridad, ¿no? Pero independientemente de eso, hay hoy una situación donde realmente está colapsado el sistema de salud. Ahora, te llevo a la política porque este tuit de Cristina es la segunda vez que le marca la cancha al ministro de Economía o a su propio gobierno por una cuestión de la coyuntura, ¿no? La primera fue por la cifra de indigencia, ahora es por la medicina prepaga y los aumentos de la prepaga. El año que viene es un año electoral, con lo cual si uno hace una proyección y ve el tuit de Cristina y uno piensa que Cristina tiene mucho peso dentro del Frente de Todos, uno puede intuir que en un año electoral estos aumentos no van a ser tan altos, por lo menos van a correr por debajo de la inflación seguramente los aumentos de medicina prepaga. ¿Qué pasaría en las prepagas y en las obras sociales si los aumentos son menores? Es decir, no corren a la par con los costos que tienen la medicina prepaga y con la inflación. Justamente lo que está ocurriendo se agudizaría. Es decir, las prepagas no pueden dar las prestaciones, ni las prepagas ni las obras sociales sindicales. Es decir, no pueden cumplir con esas prestaciones. Entonces vamos a ver que seguramente algunos estudios se van a dilatar en el tiempo y a veces piden estudios relativamente sencillos están dando fechas entre 60 y 90 días. Relativamente sencillo. Sí. Un especialista, te digo, por ejemplo, en cualquier hospital privado de salud de la Ciudad de Buenos Aires, un turno con un dermatólogo puede tardar 6 meses. Bueno. Hoy. Está pasando eso. Pero además hay un problema que tienen las prepagas, que tiene todo el sistema de salud, porque hoy lo hablaba con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, en la radio, y hablamos que esto es un problema sistémico, no solo de la medicina prepaga, sino en general, que abarca las obras sociales y sindicales y al sistema público de salud. Hay un problema con los profesionales, están emigrando, se están yendo. Sí. Digo, hoy tenés un problema con los residentes, tenés un problema con los profesionales. Gran parte del problema que tuvimos o que tenemos y que hubo una gran protesta nacional por el recorte a los discapacitados, al sector de discapacidad, sí, que muchas familias se manifestaron porque perdían las prestaciones de fonoaudiología, kinesiología. Ese es otro gran problema que porque cobran poco y tarde, entonces abandonan la prestación, se van a... Digamos que los profesionales realmente están migrando por una cuestión que están cobrando muy poco. El conflicto de los residentes lo estamos viendo día a día y hoy, por ejemplo, en el caso de pediatría no hay residentes, porque el otro tema es la multifunción que tienen, que están en 5 lugares distintos, trabajando, es decir, la rotación que tienen los médicos, tienen que tener 5 o 6 trabajos muchas veces, y esto también perjudica a la calidad de servicio, sin lugar a dudas. Y por otro lado, lo que vos mencionabas recién del corte a lo que es el recorte a lo que es discapacidad, transporte, todo lo vinculado a la discapacidad, hay una reforma pendiente que justamente lo que busca es transparentar todo eso, ¿no? Y en el caso de discapacidad genera un impacto muy fuerte en las obras sociales y hay una Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, realmente se podría optimizar todo ese gasto en función de un fondo que lo maneje la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué? Porque tanto discapacidad como el caso de transporte de discapacidad tiene un impacto muy fuerte en el costo total de la prestación. Y muchas veces las obras sociales no pueden cumplirlo. En definitiva, lo terminan cumpliendo el Estado a través de la Superintendencia de Salud. Razón por la cual, bueno, lo más lógico, lo más transparente y por una cuestión de optimizar recursos sería que directamente lo maneje el Estado eso. Que eso, bueno, es un tema que está en debate hoy, ¿no? Vos sabés que en la Argentina hay alrededor de 250 obras sociales sindicales, que hay algunas nacionales, algunas especiales como la de la universidad, etcétera. Exacto. Pero de las obras sociales sindicales, de ese paquete de 250, casi todas son deficitarias. Y hay, creo que 30 o 40 que atienden un puñado de afiliados, nada más, y los atienden mal. Porque después tenés el otro problema.
que los subsidios del Estado, o sea, esas obras sociales cobran, se mantienen gracias al aporte de los trabajadores. Exacto. Pero como gastan más o no les alcanza, el Estado subsidia. El Estado recauda con nuestros impuestos que pagamos, ya pagamos con nuestro salario el aporte para mantener las obras sociales y después con plata de nuestros impuestos se va a subsidiar aún más a las obras sociales. Termina siendo un mecanismo perverso. Por eso, lo más, a ver, era un poco lo que te decía, son muy pocas obras sociales las que dan la mayor cantidad de prestaciones. Prácticamente un 70%, menos de 30 obras sociales. Y estamos hablando que hay entre obras sociales y prepagas más de 400. Claro. Que son sistemas justamente, como vos decís, perversos en el sentido de que no optimizan gastos y generan un gasto excesivo en la salud, ¿no? Miguel, generalmente en la Argentina la clase media, los últimos lugares por los que recorta es por salud y por educación, hasta por una cuestión cultural, ¿no? Esta migración que estás marcando vos de obras sociales y prepagas al sector público de la salud, ¿tiene un correlato con un aumento de la pobreza? Sin lugar a dudas. A ver, en lo que es prepagas impacta más a los sectores medios, sin duda. Los sectores medios, si encontramos educación privada, vemos una sobrematriculación en la educación pública, producto de mucha gente clase media que mandaba a su hijo a un colegio parroquial, pasa a la educación pública, y en el caso de las prepagas, de un determinado plan baja a otro determinado, un plan más económico, o directamente pasa a lo que, o vuelve a su obra social de origen en el caso que tenga relación de dependencia y deja su prepaga. Vuelve a la obra social X, si es camioneros a camioneros, si es de comercio a OSECAC y así sucesivamente. Cuando los sectores medios, más allá de tener su obra social, además tenían una prepaga. Por eso es importante separar este esquema, y creo que incluso las mismas prepagas, las grandes prepagas que tienen prácticamente el 80% de la masa de aquellos que pagan una cuota todos los meses, por cierto, cada vez más onerosa, que se transparente y que, bueno, fundamentalmente que, a ver, el sector público, el sector de la seguridad social y el sector de prepago, que cada uno tenga su esquema, porque realmente hoy el sistema no está funcionando. Miguel, gracias. No, gracias a ustedes. Visita. Vamos a ir al último corte de la noche, muy breve cuando volvemos, las noticias que quedaron en el tintero. Atención, que ya hay iniciativas oficiales para anular las PASO el año que viene. De eso te lo contamos un ratito. Bien, dos temas para tocar sobre el cierre. Elecciones en Brasil, el domingo, la gran final, la finalísima del balotaje. Y yo te voy a contar si ya hay un proyecto del oficialismo, del neooficialismo, para anular las PASO del año que viene. Lean. Vos sabés, Daniel, que a 4 días de la segunda vuelta presidencial que va a definir quién es el próximo presidente de Brasil, Bolsonaro o Lula, el presidente Bolsonaro fue a la justicia, fue al Tribunal Superior Electoral y pidió suspender la segunda vuelta, argumentando de que la radio le está dando más espacio a su rival, al líder del Partido de los Trabajadores, lo está favoreciendo, dándole más publicidad, y que eso es una maniobra que está atentando contra sus posibilidades de ser reelecto. Bueno, ¿qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Rechazó este planteo, es un planteo judicial, es un planteo muy, muy grave. A 4 días de las elecciones lo rechazó y ahora puede convertirse este planteo judicial en un boomerang contra el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente del Tribunal Superior Electoral interpretó legalmente que Bolsonaro está intentando manipular la segunda vuelta, desconocer los resultados de las elecciones, y por eso abrió una investigación contra el jefe de Estado. Desde el comando de Lula lo que dicen es, a Bolsonaro no le dan los números. Las encuestas que tiene Bolsonaro lo dan ganador a Lula, entonces va a hacer lo posible para que el domingo no se vote en Brasil. Bueno, un panorama muy incierto de cara a las elecciones presidenciales de la segunda vuelta de nuestro principal socio comercial. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Qué dicen las encuestas? Que también fallaron mucho en la primera vuelta,
Pero ahora dicen que están palo y palo, ¿no? Muy cerrada. Las encuestas están dando una diferencia a favor de Lula mínima, casi un empate técnico, pero bueno, todo está por verse, principalmente en el estado de Minas Gerais, que es uno de los estados que siempre... Es un estado testigo, ¿no? Lo que ya me contabas que quien gana en Minas Gerais en general gana la presidencia. Esa es la tendencia desde la vuelta de la democracia en Brasil, desde los 80 para acá, el que ganó Minas Gerais fue electo presidente. Todo indica que Lula tiene una pequeña luz de ventaja, pero es un resultado abierto. Bien, política nacional, ¿hay intenciones en el gobierno, o por lo menos en un sector del gobierno? No está claro que quiere la Cámpora, que necesitaría las PASO por lo menos en la provincia de Buenos Aires para disputarle territorio, por ejemplo, al movimiento Evita o a algunos varones del conurbano. Pero a nivel nacional hay como una intención de derogar las PASO. Bueno, la mano llega del neooficialismo, o sea, de esos bloques que son aliados al gobierno. Hay 2 diputados del gobierno, en realidad del partido que gobierna la provincia de Río Negro, que responde al senador Beleltinec, que son el diputado Sartori y el diputado Domingo, que junto con 2 diputados de Misiones, también aliados al gobierno, firmaron un proyecto para derogar las PASO del 2023. Dicen que las PASO ya no cumplen el papel que estaban llamadas a cumplir y que con el tiempo se han desvirtuado. El problema, y citan, por ejemplo, algunos, en el mismo, es muy curioso, por el mismo fundamento, citan a algunos voces de Juntos por el Cambio que dicen que las PASO no están cumpliendo el cometido que tenían para cumplir. Claro que estos diputados de Juntos por el Cambio, no lo dice el proyecto, siempre dijeron que había que rediscutir las PASO, pero con una elección de por medio. Es decir, si en este momento se decide discutir el calendario electoral que incluye las PASO, habría que hacerlo para las elecciones del 2025 en adelante y nunca se puede cambiar o no se puede cambiar el caballo a mitad del río. Ya estamos en un proceso electoral que son las elecciones presidenciales del año que viene y no se puede modificar ese cronograma electoral. De hecho, en breve, digamos, a partir del 1 de enero ya sería hasta inconstitucional modificar el cronograma electoral porque está protegido por la propia Constitución. Por eso no sabemos si va a prosperar o no, porque también en el Frente de Todos hay internas, no todos están de acuerdo con que existen unas PASO. Alberto Fernández quiere las PASO, y te digo más, hay información que indica que Alberto Fernández quiere las PASO y ya tiene compañero de fórmula, que sería Daniel Scioli. Buen dato ese. Alberto Fernández está pensando en una fórmula que diga Alberto Fernández, Daniel Scioli, y en todo caso, si a él no le da el piné, porque la medición le da mal, dejarlo correr a Daniel Scioli. Algo dijo esta mañana, yo si me tengo que correr, me corro, pero está pensando en poner, o por lo menos poner en la cancha a alguien que le sea leal a él, no solo a Cristina. En el caso está pensando en la figura de Daniel Scioli. Pero bueno. Son los últimos 2 dirigentes que compitieron contra Mauricio Macri. Exactamente. Esta es la última versión que tenemos, la última información, pero también está relacionado con las PASO, porque mientras un sector del oficialismo quiere derogar las PASO, el propio presidente para esa jugada las necesitaría. Bueno, nos estamos yendo, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.